En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, muy buenos días. Les damos la bienvenida a los hermanos presentes y a todos los hermanos que nos siguen en las redes. Hoy es un día más para escuchar a nuestro catequista Rafael Besos impartiendo su clase de Biblia. Recordamos que ustedes se pueden unir en las redes para la clase de Biblia en el ID de Zoom 228-272-8212. En la descripción del video podrán encontrar todos los detalles respecto de los contactos y el número de ID y demás. Señor Dios Padre nuestro, te damos gracias por este nuevo día de vida que tú nos regalas a todos nosotros, los presentes y los hermanos que se encuentran ausentes, a nuestros familiares y a todas tus criaturas en el cosmos entero. Gracias, Padre Santo, porque eres un Padre bueno, de amor, de bondad y de misericordia. En esa confianza pedimos que envíes a tu Santo Espíritu para que, a través de Rafael Besos, tu santísima palabra llegue a nosotros clara y precisa, que ese mensaje sea para nuestra conversión, para crecer en nuestra vida espiritual. Te pedimos, Señor, con la oración que tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos enseñó. Padre nuestro, que Que estás en el estás en la cielo, cielo, santificado santificado sea sea tu tu nombre. nombre. Venga a Venga a nosotros nosotros tu tu reino. reino. Hágase Hágase tu tu voluntad voluntad en en la la tierra tierra como en el como en cielo. Danos hoy Danos nuestro hoy pan nuestro de pan cada de día. cada día. Perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como como también también nosotros nosotros perdonamos a los que perdonamos nos ofenden. No nos dejes caer en la caer en tentación tentación. y Líbranos líbranos del del mal. mal. Amén. Amén. Mamita María, imploramos tu santísima intercesión. Dios te salve Dios te María, salve María, llena eres de llena eres de gracia, gracia. El el Señor Señor es es contigo. contigo. Bendita tú Bendita tú eres eres entre entre todas las todas las mujeres, mujeres, y y bendito es el bendito sea el fruto fruto de de tu tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre Dios, de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al gloria al Padre, y al Padre, Hijo, al Hijo y y al al Espíritu Espíritu Santo, Santo, como como era en era un en el principio, principio, ahora y siempre, por siempre, los por siglos los de los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, vamos a hacer la lectura del segundo domingo de Cuaresma y es el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versos del 2 al 10. Marcos 9, del 2 al 10. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestidos se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí
¿Qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este evangelio es importante, lo importante de esto de la transfiguración es que lo tenemos dos veces. Siempre el segundo domingo de Cuaresma se lee este evangelio de la transfiguración y en agosto 6 es la fiesta de la transfiguración. Se vuelve a leer otra vez el evangelio de la transfiguración. Este hecho está puesto en dos, está puesto en los tres sinópticos. Los sinópticos son los evangelistas Mateo, Lucas y Marcos. O sea, los tres reflejan este hecho de una manifestación, una teofanía, una manifestación de Dios que fue la transfiguración. También aparece en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 18. Voy a leer otra vez la segunda carta de Pedro, capítulo 1, 17 al 18. Y dice aquí: os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas ingeniosas, o sea, no siguiendo cuentos, sino después de haber visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, Pedro es un testigo de lo que pasó porque eran los tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan. O sea que él declara en la segunda carta cómo él fue testigo de ese milagro, de esa manifestación de la presencia de Dios a través de la transfiguración. Fíjate que él toma consigo a Pedro, Santiago y Juan. Estos tres discípulos son los más cercanos a Jesucristo. O sea, Pedro, Santiago y Juan eran hermanos. Sin embargo, Andrés, que era hermano de Pedro, no está aquí. Pedro, Santiago y Juan son los mismos que él tomó en Getsemaní y los llevó aparte cuando él fue a orar. Cuando va a resucitar a la hija de Jairo, en la habitación entra él con Pedro, Santiago y Juan. O sea, que era la gente más cercana que había a él. Y suben a un monte alto. Para los judíos, cuando tú subías a un monte, estabas más cerca del cielo. O sea, en la mentalidad de ellos, estás más cerca de Dios, en la altura de un monte. Este monte, la tradición mantiene que es el monte Tabor, pero no se cree que sea realmente el monte Tabor, sino que era un monte en el norte de Galilea. Pero bueno, eso no implica nada. En la cima del monte Tabor hay una basílica que tiene 3 naves, una basílica grande, y en una nave el principal que aparece es la imagen de Jesucristo, en la otra nave aparece Elías y en la otra nave aparece Moisés, que fueron los 3 que aparecieron en la transfiguración. Dice aquí, se transfiguró en su presencia. O sea, esto fue como un preview, una vista anterior de lo que iba a ser la resurrección. Jesucristo se transforma, se metamorfosea. O sea, es como una metamorfosis. O sea, cambia completamente y aparecen vestiduras blancas, brillantes, en una forma luminosa. O sea, esto es como, se parece, por ejemplo, cuando un gusano se transforma en mariposa. O sea, de un gusano que está en la tierra, se hace la crisálida y de momento sale fuera y es una mariposa que es uno de los insectos más bellos que existe, pues esa sala de unos colores distintos completamente y que vuela independientemente. O sea, es una comparación. O sea, Jesucristo hay una transformación, un cambio, es como un preview de lo que iba a ser la resurrección. Ellos están viendo ahí un avance de lo que iba a pasar después que Jesucristo muriera cuando iba a resucitar. Por eso sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas,
con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. O sea, que era algo especial. O sea, es lo mismo cuando Moisés subió al monte Sinaí, o sea, el Horeb, que también se llama el monte Horeb. Cuando bajó de allí, la cara le brillaba tremendamente. ¿Por qué? Porque había estado en contacto con la presencia de Dios directamente. Y aparecen además Moisés y Elías. De Elías sabemos que no pasó por la muerte, porque en el primer libro de los Reyes, al final, es cuando Elías, un carro de fuego bajó y subió al cielo directamente. Sabemos también por Enoc, también subió al cielo directamente. Pero de Moisés, según la tradición judía, tampoco pasó por la muerte, aunque en el libro del Deuteronomio, al final, dice, Moisés murió y fue enterrado, pero parece ser, ellos, según la tradición judía, Moisés también pasó. Y aquí aparece Moisés en cuerpo, o sea, forma espiritual. Moisés y Elías de forma espiritual, y en el centro Jesucristo, tal como era, como ellos lo estaban viendo, con su cuerpo, con su cuerpo humano, pero en el medio de ellos. Fíjate que Jesucristo, la voz no se dirige a Moisés ni a Elías, sino se dirige a Jesucristo. Este es mi hijo amado. O sea, quiere decir, esa condición de hijo amado, como habla la voz, que es la divinidad, no va dirigida ni a Moisés ni a Elías, sino que va dirigida a Jesucristo. Porque la nube que se formó es signo de la divinidad, de la presencia de Dios en forma de esa nube. Por eso es que en la liturgia de los ortodoxos griegos o de los cristianos católicos que tienen la liturgia de tipo de los griegos, ellos usan, yo he participado en una misa de ellos, ahí en Fort Lauderdale hay una iglesia que es, claro, ellos están unidos a la iglesia católica. O sea, el Papa es precisamente el principal dirigente de ellos. Entonces ellos en la misa de ellos cuando llegan al presbiterio, usan mucho el incienso, enormemente, de manera que se forma una nube, verdaderamente una nube, con la cantidad de incienso que usan. Y entonces para hacer ver que desde el presbiterio, desde ahí Dios está presente y entonces ven como la nube va avanzando hacia el pueblo, para que el pueblo participe de la presencia de Dios. Eso es muy simple, es un signo que da una idea de la pertenencia del pueblo y la realidad con Dios. O sea, hay que tener en cuenta que tenemos que tener mucho hoy en día la existencia de Dios. Hay mucha gente que cree que ellos no necesitan de Dios para nada. Es muy, actualmente en la civilización nuestra, mucha gente no cree que necesitan la presencia de Dios, que Dios no les hace falta estar en contacto con Dios. Y entonces, lógicamente, hay que recalcar mucho que nosotros necesitamos la presencia de Dios porque en Él está el amor y el amor de Dios es el que nos mueve a nosotros para poder seguir trabajando en favor de Él. Y dice que después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. No están conversando con Pedro, Santiago y Juan, están conversando con Jesús. Y Jesús está en el medio. O sea que Jesús es más que Elías y que Moisés. Elías va a representar a los profetas, Moisés va a representar la ley, pero Jesucristo está por encima de ellos. Y la voz se dirige a Jesús. Este es mi hijo amado. No está dirigiéndose a Elías ni a Moisés, sino este es mi hijo amado, escúchenlo. O sea que ya lo que hizo Moisés y lo que hizo Elías ya pasó. Ahora viene la presencia del Mesías, Jesucristo. Por eso dice la voz, escúchenlo. Porque lo que él va a decir precisamente es la palabra de Dios, que es la que va a hacer que ustedes se sientan vivos, que se sientan cercanos a la divinidad. Entonces, ante aquello, ellos están
como aturdidos, porque ver aquella presencia de Moisés, de Elías y Jesucristo con aquella brillantez de la ropa. Y Pedro dice entonces, maestro, qué a gusto estamos aquí. Claro que se sentía que estaban como en el cielo. Hagamos 3 chozas, una para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que estaba diciendo. O sea, Pedro es una cosa que él dice lo que siente sin pensar lo que está diciendo. Por eso no sabía lo que estaba diciendo. O sea, es imposible que Elías y Moisés se quedaran allí metidos en una tienda de campaña. Entonces, lógicamente, por eso no sabía lo que estaba diciendo. Dice aquí, se formó entonces una nube que lo cubrió con su sombra y sale una voz que decía, este es mi hijo amado, escúchelo. No es Elías ni es Moisés, es Jesucristo, el Hijo amado. Escúchenlo, óiganlo. ¿Por qué? Porque él es el que va a traer el mensaje de vida, que es la palabra mía de Dios. Y entonces, a veces nosotros pasamos de alto. Estamos escuchando la palabra de Dios. No es oír la palabra de Dios, sino es que la palabra de Dios entre en nosotros y se haga semilla que fructifique en la acción que nosotros hacemos. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie más, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Desapareció todo. Desapareció Elías, desapareció Moisés, desapareció la nube y entonces vuelven otra vez a la realidad de cuando ellos subieron al monte. Por lo tanto, empezaron a bajar de la montaña. Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. O sea, es lo que es el secreto mesiánico. Jesucristo no quería aparecer como Mesías hasta después de resucitar. Jesucristo iba a pasar por la muerte. Elías no pasó por la muerte. Moisés, según la tradición judía, tampoco pasó por la muerte. Pero él sí iba a pasar por la muerte. Y eso es lo que ellos no podían entender, que fue cuando él les revela que el Mesías tenía que sufrir y morir y después resucitar. Fue cuando Pedro le dice, no, Señor, eso no puede pasar. Y fue cuando Jesucristo le dice, apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, con los pensamientos de Dios, sino estás pensando como los hombres. O sea, quiere decir que esto tenía que suceder. Jesucristo tenía que padecer, sufrir, morir y después resucitar. Ellos no podían entender, por eso decían, ¿qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos? No les entraba todavía en la cabeza, pero ya se lo habían revelado. Ellos no revelaron el misterio, lo van a revelar después, cuando escriben, cuando precisamente se empieza a escribir los evangelios, porque fueron testigos de lo que había sucedido y eso había que escribirlo para que las generaciones futuras pudieran saber lo que en realidad había sucedido. La segunda lectura es ya de Romanos 8, del 31 al 34, y es breve. Dice aquí, hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a darnos todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Aquí está, en ese renglón, está lo que se llama el querigma, o sea, el meollo, el centro de lo que es la fe cristiana. Jesucristo muere, resucita y está a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Ese es el meollo, el centro, concretamente, de lo que es el cristianismo. Jesucristo está vivo, estuvo con nosotros, padeció, sufrió, murió, pero resucitó y está vivo a nuestro lado.
Esto es importante. O sea, esa parte de ahí es justamente lo que es el querigma. Y la primera lectura ya habla de lo que es Abraham. O sea que es Génesis 21 del 1 al 2, 9 del 10 al 13 y del 15 al 18 y el 26. O sea, en aquel tiempo Dios le puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moriah y ofrécemelo como sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. En aquel momento había sacrificios humanos, existían. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí estoy. El ángel le dijo, no descargues la mano sobre tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y le ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo, juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra porque obedeciste mis palabras. O sea, recuerden que Abraham es el padre de nuestra fe, pero también es el padre de los musulmanes y es el padre de los judíos. O sea, las tres religiones monoteístas que tienen un solo Dios, que es el cristianismo, los musulmanes y el judaísmo, Abraham es nuestro padre. Para esas tres religiones que son monoteístas de un solo Dios. ¿Por qué? Porque lo probaron. Por eso tu descendencia será más numerosa que las estrellas del cielo o que las arenas del mar. Nosotros pertenecemos a esa descendencia. Nosotros somos como un granito de arena o como una estrellita más que está brillando en el firmamento, según la promesa que Dios le hizo a Abraham. Por eso somos descendientes de Abraham. Abraham es nuestro padre en la fe. Pero ¿cuál fue el sentido de el compromiso? Cómo obedeció lo que Dios le decía. Por eso a veces una de las cosas importantes y que yo se lo recalco mucho acá a los que están en recuperación de la adicción es el compromiso. El compromiso es que yo soy fiel a mi llamado que Dios me ha hecho. O sea, no es cuestión de que hago las cosas porque tengo deseo de hacerlas o porque me conviene hacerla, sino aunque no tenga ganas, lo hago. ¿Por qué? Porque estoy comprometido con Dios. Y es importantísimo esa idea del compromiso y la disciplina que trae, que hace posible ese compromiso, solamente se puede lograr si yo conozco profundamente a Jesucristo y el amor que me tiene. Y la única forma de yo conocer esto es a través de la Sagrada Escritura. No hay otra forma de que yo pueda conocer a Jesucristo si no es a través de la palabra de Dios. Que no es algo, sino que es alguien. Es el mismo Dios que nos está hablando. Por eso es que el Papa presenta el año de la Sagrada Escritura. Hace falta que los cristianos, nosotros, nos introduzcamos más en la palabra de Dios y es necesario porque es el fundamento de nuestra vida, el fundamento de la actuación que nosotros tenemos. No lo hacemos por nosotros mismos, sino, aunque no tenga deseo, yo estoy comprometido de hacer la voluntad del Señor. El salmo va a ser
el Salmo 116, que es uno de los salmos aleluyáticos, o sea, que empiezan con el aleluya, que precisamente son del 113 al 118, y que empieza con la antífona que dice, caminaré en presencia del Señor. O sea, nuestro caminar, nuestro andar por la vida está basado en la presencia del Señor. Y siguiéndolo a Él es como nosotros vivimos y es lo que da sentido a nuestra vida. Por eso las antífonas que dice, tenía fe aún cuando dije, qué desgraciado soy. Aunque me sienta mal, yo tengo la fe en el Señor. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. En la alabanza, el Señor se hace presente. Y entonces nosotros estamos en contacto con Él porque es una oración, precisamente la oración de alabanza es muy importante, es un tipo de oración, alabanza, petición, adoración, etcétera, etcétera. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. O sea, yo estoy comprometido con el Señor y aunque no tenga ganas, aunque me sienta mal, aunque esté en un momento de depresión, yo confieso la presencia del Señor y sirvo al Señor en medio de la vida cristiana. Es lo que es el compromiso, es lo que es la mayordomía. La mayordomía lo que significa es administración. Todo pertenece al Señor, nada me pertenece a mí. Yo solamente administro los bienes del Señor. Eso es la mayordomía. El administrador lo que hace es administrar los bienes de que es dueño de eso. Nosotros, todo eso, todo lo que la iglesia es, pertenece a Dios. Por lo tanto, no me pertenece a mí, le pertenece a Dios. Yo solamente voy a un servicio a administrar esos bienes que son del Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de eso. Quiere decir, yo cumpliré con la función que tengo cuando me comprometo dentro de la iglesia con un ministerio determinado. Ese cumplimiento de los votos es cumplir la mayordomía, el sentido que tiene la mayordomía, la administración de los bienes del Señor. Los bienes del Señor no son míos, son de Él. Por lo tanto, los dones que el Señor produce en ti no es para ti mismo, sino para el servicio a las demás personas, a través de la mayordomía, que es precisamente la administración de los bienes del Señor. Yo creo que con esto ya tenemos lo que es el sentido de esta. Esto es muy, muy importante para los catecúmenos, esta parte de aquí, porque es precisamente cómo introducirlos a lo que es participar de un ministerio, que es lo que se llama la mayordomía, que es la administración de los bienes del Señor. Tanto lo que tiene la iglesia como los dones que tú tienes, porque todos tenemos un don determinado y ese don lo tenemos que poner al servicio del Señor, porque eso se nos ha dado gratis y que tenemos que devolverlo precisamente al Señor. Eso creo que es el sentido de este segundo domingo de Cuaresma. Así que entonces pueden hacer preguntas ahora o algún comentario que quieran añadir a lo que hemos estado reflexionando. Pueden abrir los micrófonos y hacer las preguntas o comentarios. Perdón, una pregunta, Rafael. Perdón. La costumbre que había en el Antiguo Testamento era cuando se iba a orar y a pedirle algo al Señor o consultarle algo al Señor,
se escogía un monte se subía a un monte para hacer la oración. Inclusive Jesús lo hace en varias ocasiones de Sudamérica. esa forma. Exacto. Eh, ¿Qué sentido verdadero, aparte de creer que se está en la presencia, más cerca del cielo o más cerca de Dios? Ellos, ¿Qué ellos otro sen- consideraban las tres niveles. El cielo, donde están todos los que están disfrutando de la presencia del Señor. Los que están en la tierra, entonces la parte de los vivos, mientras más elevado yo estoy, más cerca estoy de los que están. Y el mundo subterráneo, donde están los muertos, el mundo de los muertos. Por lo tanto, mientras más yo me elevo a una montaña, más cercanía tengo a la divinidad. Esa es una idea del judaísmo. Y así pensaban ellos, que mientras más yo me elevo, más cercano estoy a la divinidad. Las tres distancias que había. La divinidad, la altura, la mediación, que somos los que estamos vivos, y la abajo, el fondo, que es donde están los muertos, el mundo de los muertos. Ahora, es importante en esta lectura hacer recalcar precisamente lo que es la mayordomía, lo que es el servicio a Dios, lo que hizo Abraham, como él sirvió al Señor, incluso en algo que le pidió, que él no sabía por qué tenía que sacrificar a su hijo, pero Dios le decía que lo hiciera y él se dirigió a hacerlo. Que por hacer lo que yo te pedí, por eso lo exaltó. Entonces tu descendencia será más numerosa que las estrellas del cielo o que las arenas del mar. O sea que será el padre de precisamente de las tres religiones que tienen un solo Dios. O sea que es los musulmanes, el judaísmo y el cristianismo. Todos veneramos a Abraham como nuestro padre Abraham. Exactamente igual. Cuando Jesús, antes de transfigurarse, dice en la palabra en Marcos 9:2, dice, 6 días después toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan y los lleva a ellos solos, Sí. aparte a un monte alto, y se Ajá. transfiguró delante de ellos. Eh, Conocemos que pues ellos eran más allegados al Señor, Definitivamente. ¿no? Eh, pues Juan, discípulo amado, Pedro, ya sabemos que el primer papa, y Santiago. Era hermano de Juan, hijo del Zebedeo. Exacto, ajá, son los hijos del Zebedeo, hijo. Ya. Los hijos del trueno les llamaba el Señor, creo, ¿no? Sí. Exactamente. Así mismo. Ajá. Así. Creo que era por el carácter que ellos tenían, ¿no? Exacto, porque además era un poco lanzado, vamos. Era un poco eh, por eso le decía a los hijos del trueno, más que nada. Pero tenía además la madre fue la que le pide a Jesucristo, cuando tú venga el reino de Dios, creo que uno está a tu izquierda y otro a tu derecha. O sea, que ellos tenían, la madre incluso quería que los hijos estuvieran más arriba que todos los demás que estaban alrededor de él. Ujú. O sea que, Ahora, por eso, ujú. dime, Ahora yo preguntaría el por qué Jesús deja a los 9 apóstoles, eh, o los separa a los tres de los 9 apóstoles, ¿no? ya. Jesús siempre tenía una razón para hacer sus cosas, ¿no? Eh, ¿Qué se puede tal vez apreciar en Pero esa fíjate una de las separación que cosas, las... que de estos tres, él los usa en Hexemaní, cuando él se va a orar, aparte a Pedro, Santiago y Juan. Y cuando va a resucitar a la hija de Jairo, precisamente en la habitación, solamente estos tres. Ahora, de estos tres, Pedro lo negó 3 veces. Sin embargo, el único que estuvo al pie de la cruz fue Juan.
porque Santiago tampoco estaba al pie de la cruz. O sea, Juan fue el más que estuvo hasta el final con él, incluso al lado de la cruz. O sea, que esas son, ¿por qué Pedro, él elige a Pedro como te daré las llaves del reino de los cielos? O sea, que como primer papa, el primer dirigente, en la debilidad, Dios de la debilidad hace cosas increíbles. O sea, que la transformación de Pedro, que fue el primer papa que tuvo la iglesia, definitivamente. Sin embargo, el único que estuvo ahí al lado de la cruz fue Juan. El único, los tres. Y de, y de Juan, pues sabemos que él fue el único apóstol que no murió martirizado, ¿no? Aunque estuvo preso, Y fue ¿no? martirizado, pero sobrevivió el martirio. Sobreviví. Sí, esa es la pregunta, sería, Juan no murió del martirio, sino fue martirizado, sí, pero no murió No murió en como... el martirio, Ujú, murió de muerte natural, en Éfeso probablemente, que era donde él se fue con la Virgen María. Él fue el custodio de la Virgen María. O ujú, sea, porque en la cruz precisamente Juan le dice, esa es tu madre. Y a ella le dice, ese es tu hijo. O sea, él no tenía a quién dejar de su madre, porque no tenía hermanos de carne, pero se la dejó a Juan. Y precisamente la casita de la Virgen en Éfeso es donde precisamente ahí vivió la Virgen con Juan después que salieron de Jerusalén. Él se quedó con ella. ujú. Ya no, claro, es que los apóstoles todos se fueron para diferentes zonas, ¿no? Se entiende que Exactamente. Santiago debió irse por otro lado y Juan se quedó en su misión de quedarse con... Tomás se fue a la India, Felipe se fue a Grecia, o sea, se fueron a diferentes. ¿Por qué? Porque el Evangelio había que dispersarlo en el mundo entero. Y Pablo empezó a viajar por todo lo que es alrededor del Mediterráneo hasta llegar a Roma. O sea que por eso fue que la dispersión hace que el Evangelio vaya al mundo entero conocido en aquel momento. América, nadie conocía que América existía, por supuesto. Querida Elizabeth, bueno, sí, Rafael nos va a ampliar un poco más su pregunta, pero los dos Juanes son diferentes, ¿no? Ya Rafael le va a decir. Elizabeth está preguntando, dice, ¿este no es el mismo que Juan el Bautista? Juan el Bautista es uno y Juan, el hijo del Zebedeo, es otro. Juan el Bautista era hijo de Isabel, la prima de la Virgen María. O sea, cuando la Virgen María va a visitar a su prima Santa Isabel, Juan era hijo de Zacarías e Isabel. O sea, que era primo hermano de Jesús, o primo o segundo, lo que sea, porque ella va a visitar a Isabel cuando Isabel tenía ya 6 meses de embarazo, precisamente de Juan. Primo Así segundo, que, exactamente. primo segundo, Ese sí. primo segundo serían, probablemente. Ujú, Y entonces es distinto completamente. Cuando esto sucede, Juan el Bautista ya había sido sacrificado, él se murió mártir. ¿Por qué? Porque Herodes le mandó a decapitar. O sea, Juan el Bautista había muerto ya en ese momento. Y este Juan es el hijo de Zebedeo, hermano precisamente de Santiago. El nombre de Juan el Bautista, o sea, el Bautista se le agrega a Juan por la misión que él tuvo en De la tierra, bautizar a Jesús. ¿cierto? Ajá, Bautista viene de bautismo. claro. O sea, además que él inició el ritual del bautismo como un signo de purificación dentro del judaísmo. Y entonces también él bautizaba en el Jordán. Y Jesucristo se puso en la cola para ser bautizado por Juan. Pero cuando le llegó a él el bautismo, una de las cosas que dice Juan es, ¿por qué tú vienes a bautizarte?
Y entonces fue cuando aparece la teofanía. Se abrieron los cielos y entonces la voz del Padre y que el Espíritu descendió como una paloma, como una forma de descenso en aquel momento. Apareció la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Teofanía Ujú. significa manifestación. Dios se manifestó en aquel momento. La otra gente no lo vio, solamente lo vieron ellos. En aquel momento, este es el Mesías, este es el Hijo de Dios, este es mi Hijo amado. Así mismo decía la voz, como dijo aquí en la transfiguración. La coincidencia muy bonita es que eh, Pablo VI, el Papa, murió el día de la transfiguración del Señor, el 6 de agosto. Ese día fue cuando murió. Son como símbolos, ¿no? Como, Para mí fue un símbolo grande, porque fue un Papa que sufrió mucho, porque las contradicciones de la gente, y sin embargo, él estuvo hasta el final. Ella al final no quiso que se hiciera nada extraordinario con él. Y ya él quedó, dijo, no, no más nada. Y entonces murió ahí en Castel Gandolfo. Fue donde murió él el día de la transfiguración del Señor. Hoy es santo, o sea, es San Pablo VI. sí, otro símbolo que de nuestra iglesia de San Isidro podemos contar es la vida de Prisciliana. Ella Ok, llegó en el último tiempo de su vida, los últimos meses, que fue como cuando con mi esposa tuvimos la oportunidad de estar un poco cerca en función de nuestro ministerio. Eh, ella murió ella era muy devota de la Virgen de Guadalupe, claro, amén. siendo mexicana y no, además era muy, muy devota y era manifiesta esa devoción de ella ahí en la iglesia y en los grupos a los cuales ella pertenecía. Y la muerte de ella ocurrió más o menos unos minutos después de la medianoche, cuando se le está celebrando las mañanitas allá en México a la Virgen de Qué bueno. Guadalupe, o sea, el 11 de diciembre, Ya, ¿no? Entonces, y ella murió eh, como 15 minutos, 20 minutos después de la medianoche, entre el 11 y el 12 qué bien. que Es se un festeja símbolo, es un símbolo. ¿no es cierto? Así como no, clarísimo. La Virgen la recibió directamente ahí. Sí, Ya, bellísimo. Un símbolo muy bonito, sí. definitivamente. En cuanto a Juan, cuando el Señor le dice, he ahí a tu madre, ese es otro argumento que nosotros podemos esgrimir en cualquier momento respecto de que el Señor no tuvo hermanos. Claro que Porque, sí. claro, porque, ujú, En sigues. en el judaísmo, si moría la madre, si moría el hijo mayor, tenía que hacerse cargo de la madre el siguiente. Y él no tenía más nadie, solamente a Juan. Por eso es que le deja su madre a Juan. Es una ley dentro del judaísmo. O sea, era normal que el siguiente hijo se hiciera cargo de la madre que se quedaba sola. Es otro problema de que solamente Jesucristo era el único hijo, era el primogénito y único hijo que tuvo la Virgen María. Si no, él Mm, hubiera dejado a su madre a su hermano siguiente, porque Juan no era hermano de Jesucristo, por supuesto, era hijo del claro. Zebedeo.
Rafael, una pregunta. El libro del Apocalipsis es toda revelación del Señor a Juan, ¿no es cierto? Porque, Exacto, exacto. Una revelación a Juan. Exactamente. Exacto. El libro de Apocalipsis. O sea, la revelación de lo que es el reino de los cielos. Exactamente. Ese es el libro de Apocalipsis. Precisamente en el libro de Apocalipsis es donde se ve que los que están en la gloria de Dios tienen vestiduras blancas. Por eso es que esta parte de la transfiguración, Jesucristo aparece con unas vestiduras blancas resplandecientes. O sea, son los que están ya en la divinidad, disfrutando de la presencia del Señor. Ahí está en el Apocalipsis precisamente. ya. Así, ahí está precisamente. Si hay más preguntas, adelante, por favor, porque estamos por terminar. Ya. Bueno, aprovechamos estos segundos para invitarlos a las próximas clases. En el chat de clases de Biblia se encuentran todas las fechas en que tenemos las clases de Biblia. Recordemos, en marzo tenemos marzo 9, la próxima clase, y en este mes solo hay una clase por Semana Santa. En abril tenemos el 13 y el 27. Y así seguiremos con las clases de Biblia los segundos y cuartos días de cada mes. Exacto. Les agradecemos a los hermanos la asistencia. Gracias, Rafael, por impartir tu clase, como siempre, llena de sabiduría, sabiduría que viene del Señor, lo sabemos. Gracias por tu entrega, por tu tiempo, Rafael, y gracias, hermanos, por acompañarnos. No. Señor Dios Padre Santo, te damos gracias por habernos permitido disfrutar de tu santísima palabra, de llenarnos de ti, Padre Santo. Gracias porque tú provees el alimento material y también el alimento espiritual, Señor. Te lo agradecemos en el santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro, que estás Que en el estás en el cielo, cielo, santificado sea tu santificado nombre. sea tu Venga a nosotros tu nosotros, reino. Rey, Hágase tu de tu voluntad en la voluntad, tierra como en el cielo. sobre ti. Danos Danos hoy hoy nuestro nuestro pan pan de cada cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación día. y líbranos del mal. Amén. Amén. Mamita María, gracias por cubrirnos con tu santo manto de protección y amparo. Gracias porque tú, Madre Santísima, velas por nosotros tus hijos. Dios te salve Dios te María, salve María, llena eres de llena eres de gracia, gracia. El el Señor Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el por el principio, ahora y principio, siempre, por siempre, los por los siglos de los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén.